Buenas tardes, mis queridísimos patriotas, con una noticia muy importante del día de hoy, de la mañanera, hoy 12 de junio del 2024. Se necesitan pues varias reformas, pero para la atención médica en llamadas y también para las llamadas asociaciones civiles, pero siempre y cuando sean verdaderamente llamadas asociaciones civiles y realmente lo sean, no nada más por decir que lo son o por proteger a potentados o otro tipo de cosas, porque siempre ha habido facciosas. Se está dando el apoyo al Teletón por parte del gobierno federal para que atiendan a niños, y ya se empezó en la montaña de Guerrero, así se llama. Este reportero que estuvo en la mañanera preguntaba, es de Sonora, se llama Sonora Power. Hasta cierto punto algunas preguntas estuvieron bien, otras, desde mi punto de vista se veía como que no era un reportero mucho de fiar, pero falta por verse porque va a estar en varias ocasiones en la mañanera. Estaba diciendo que le preguntaba que yo, desde mi punto de vista, digo, son medios de desinformación. Estaba el debate de lo del dólar, estaba preguntando de lo del dólar versus el peso. El peso es una moneda muy estable frente al dólar. Es la economía más estable a nivel internacional, o sea, a nivel global. Es la moneda más estable. Sí se depreció un poco, pero realmente un poco por parte del Banco Internacional, que es manejado por los Estados Unidos y por el Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes están detrás de ellos? En un video más adelante se los comento, pero están relacionados BlackRock y otro tipo de empresas que quieren hacer que baje más el dólar porque no quieren a la cuarta transformación. Son hipócritas y ahorita les voy a decir por qué. Se va la reforma porque no quieren que pase la reforma al Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha estado protegiendo a las empresas extranjeras, en especial cuando querían manejar nuestra materia energética, lo que es la electricidad, la gasolina y todo eso. Entonces no les conviene, porque hay muchos petroleros extranjeros que tienen las manos metidas en todo eso, y en otras empresas que son monopolios. No es consorcio energético. Consorcio energético es llamarlo hipócritamente, porque resulta que tienen las manos metidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador no lo dijo por respeto, pero yo sí lo digo. Lo que pasa es que este tipo de empresas tiene metida las manos en muchas empresas aquí en México y a nivel internacional. En Herdes, en Bimbo, en Barcel, en empresas importantes, Coca, PepsiCo, todas las empresas. Resulta que compran, aparte de tener ellos su empresa, compran a la competencia, o sea, de todos modos ganan. Entonces, para que empiecen a comprender esto de lo que estoy hablando, recuerden que nuestro presidente no endeudó al país, no pidió deuda pública. ¿Y cómo va nuestra moneda? Tenemos una moneda sana, una economía sana. ¿A partir de dónde? A partir de no corrupción, no permitir la corrupción. El Poder Judicial ha estado protegiendo, dando amparos a este tipo de empresas. Recuerden que Ricardo Salinas Pliego debía mucho al fisco y ya se le va a obligar a pagar eso que debe. Imagínense si todas las personas que deben en Electra no pagaran y se justificaran pidiendo que se les amparara. Ahí sí no le parecería al señor Ricardo Salinas Pliego. Es un niño popis, Ricardo Salinas Pliego. No comenzó desde abajo, ni nunca hizo albañilería ni nada. Es un niño popis que se lastima las manos y agarra algo. El tratado de libre comercio
se trató con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, pero sin hacer tratos en lo oscurito. Tratos verdaderamente como una patriota. Buenos tratos para que siga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los jueces, vuelvo a mencionar a los jueces porque este señor que impuso Felipe Calderón junto con García Luna, se llama Luis María Aguilar, dejó el expediente de Ricardo Salinas Pliego por 10 meses sin hacer, pero hace 2 semanas liberó un sabadazo, le llaman los famosísimos sabadazos, liberó a un delincuente a las 3 de la mañana. Como no trabaja sí trabaja el presidente, pero está fuera de la Ciudad de México, está revisando las cosas, los pendientes que están en el país, está revisando las obras del Tren Maya y todas las obras. Entonces, los fines de semana se dedica a revisar lo de las obras, y estos canijos agarraron y empezaron a aplicar los sabadazos. Liberó a un delincuente a las 3 de la mañana y les dijo que tenían 12 horas para liberarlos. Pues, ¿qué se puede hacer? Nada, porque si traen una investigación o otra investigación o algo, lo liberan. Y pues ya cuando tienen el expediente de que se tiene otra carpeta de investigación, pues resulta que ya se fue por parte de los jueces de la Suprema Corte. Están muy amañados. Recuerden que este juez que les estoy mencionando lo puso Felipe Calderón. Allí está García Luna. Ahorita les voy a dejar un video donde aparece García Luna, el que está preso en Estados Unidos y le estaban haciendo un juicio en la Corte de Nueva York. El superpolicía que le llamaban, y los medios de comunicación callados como momias, aplaudiendo, muy aplaudidores. Por eso el presidente dice que los medios de desinformación, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque ellos parece que viven en otro país. Entonces, nunca se hizo una reforma a favor del pueblo, y menos que los ministros, pues, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se rentan, como dice el presidente, a potentados o a empresas nacionales o extranjeras. Entonces, pues, para que lo valoren, lo chequen, patriotas. El plan C pasa porque pasa, por eso están chille los de la derecha, por eso están chille los neoliberales, y por eso están chille en Estados Unidos como niños mimados, porque ahora se les acabó la minita de oro, que ejerzan dinero allá en su país. Si su país es una potencia, es gracias a los mexicanos y a todos los emigrantes. Y digo, ¿cómo los tratan? Digo, porque yo llegué a estar en Estados Unidos, fui migrante. Entonces, el plan C pasa porque pasa, patriotas, auténticos representantes del pueblo. Eso es lo que deben de ser los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El poder, una recomendación que dio el presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que separar el poder económico del poder público, y el gobierno debe de atender a todos sin simulación, a todos por igual, sea una persona de dinero, sea empresario o sea un proletario de clase baja o clase media. Debe de atenderlos a todos por igual, porque se les olvida que son empleados del pueblo y que nada más están ahí haciendo un servicio a la nación, a la patria.
pero resulta que han salido más traicioneros que la fregada. También este reportero mencionaba que México debería de copiar el sistema de justicia de Estados Unidos. No, desde mi punto de vista personal, no sería lo mejor. ¿Por qué digo que no sería lo mejor? Porque yo estuve allá y a la gente la liberan por tecnicismos. Para los que no sepan qué es tecnicismo, pueden preguntarme en la cajita de comentarios y ahí les responderé. Por un tecnicismo, por eso los liberan. Entonces no, el sistema de justicia de Estados Unidos es faccioso, es mentiroso, es corrupto. Están controlados también por potentados, por empresarios, se rentan. ¿Y qué es lo que tiene el gobierno de Estados Unidos? Que ellos manipulan a los medios de comunicación. Ellos les pagan. Entonces eso es para que se den una idea, patriotas. Únicamente lo que dijo Claudia Sheinbaum Pardo, que van a desaparecer los pluris. Eso también se van a eliminar. Todos los plurinominales. Desde mi punto de vista está bien porque no hacen nada. Recuerden que en asambleas pasadas en la Cámara de Diputados votaron en contra de todos todo lo que mandó el presidente. Votaron en contra para que pasaran a las reformas a nuestra Carta Magna. Votaron totalmente en contra. Entonces el plan se va porque va. La reforma al Poder Judicial va porque va. Y recuerden, esto no es para la reforma del Poder Judicial, no es para afectar a los de abajo. Es para que los de arriba, que ya están muy amañados, que ganan muchísimo dinero y que ya les he comentado en videos pasados, aún así todavía sean corruptos. Entonces, con el dinero que ganan, pues yo creo que no hubiera pasado nada si realmente hicieran su trabajo como debe de ser. Pero pues trabajan muy poquito y no hacen nada. El señor Luis María Aguilar, el ministro que tuvo la carpeta de Salinas Pliego de que debía en el SAT, y los medios de desinformación, traidores al pueblo, traidores al país, a nuestra nación mexicana. Olga Sánchez Cordero, pues es un ejemplo, estuvo en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, pero pues la quitó, porque también se enriqueció al estar allí en el Poder Judicial. Recuerden que uno de los que votó en contra de las reformas eléctricas fue Luis María Aguilar. Querían beneficiar a empresas extranjeras, a los gringos, a los españoles, a los alemanes, que tenían las manos metidas ahí. No querían transparentar nada y todavía el día de hoy sale Luis María Aguilar a no querer transparentar nada, a decir que sería un autoritarismo. Este señor le hace falta leer. Yo creo que pasó la universidad de noche y por nepotismo está en el puesto que está. Porque o lo dice por mentir o realmente es un ignorante. Porque un autoritarismo debería de explicar qué es un autoritarismo. Yo sí sé que es un autoritarismo, pero pues este señor, pues yo no sé qué pasa con él. Recuerden que este mismo ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación soltó a 65 personas que estaban implicados en lo de los desaparecidos, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Recuerden que agarraron al chofer de este mismo ministro con maletas de dólares, de dinero. ¿Beneficios de qué o por qué? ¿Para quién?
Entonces, les vuelvo a repetir, los medios de desinformación que tenemos aquí en México, comprados, vendidos, que dicen puras mentiras, no están en riesgo la propiedad privada. Eso es mentira. ¿Cómo va a estar en riesgo la propiedad privada? O sea, son unos ignorantes, la verdad, desde mi punto de vista. Ricardo Salinas Pliego, recuerden, Luis María, les vuelvo a repetir, Luis María Aguilar fue el que dejó 10 meses la carpeta de que tenía que pagar el SAT. Ricardo Salinas Pliego. La Suprema Corte de Justicia ya está muy amañada, son un nido de corruptos. Solo dicen, como este juez o ministro de la Suprema Corte solamente dice puras estupideces en la entrevista que sale y hacen los sabadazos. Es como si ahorita también menciono a una persona que yo no sé si sea fifí o yo les digo popis, yo no les digo fifís, yo les digo popis a la gente que tiene dinero. Es popis nice, como decían antes, en la literatura, es de la burguesía. Pues yo no sé realmente si lo sea o se quiera sentir, pero querer despedir a alguien porque votó por otra persona, eso es ser racista, clasista, pero no solamente clasista, sino tienen el perfil psicológico de una persona realmente retrógrada, porque yo sí he estado en el extranjero. Arreglan sus... Es como si yo dijera, estaba siendo racista. Es como si yo dijera, si te encuentras un fifí, chacaléalo, patealo, arréglale el asunto. Pues no, eso no está bien. Entonces, nada más de lo único que está uno harto es de estas manipulaciones, y los medios van a seguir perdiendo gente que los ve precisamente porque no hacen su trabajo que deben de ser, informar a la ciudadanía. Solamente mienten y hacen montajes, como lo que dijeron de que había pasado, que un soldado había pisado una mina aquí en Michoacán. Azucena Auresti creo que se llama, que también estaba tirándole al presidente Andrés Manuel. ¿De dónde vienen esos pagos? Pues de Estados Unidos, de Norteamérica, del gobierno de allá. ¿Quién lo hace? Pues Ken Salazar. ¿Quién más? O a través de Claudio X González y sus mexicanos a favor de la corrupción. Entonces ahí les dejo esta información. Si les gustan mis videos, denles like. Hasta luego, queridísimo patriota. Larga vida al patriota mexicano Andrés Manuel López Obrador. Larga vida a Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra presidenta virtual. Hasta luego. Felicidades por las escuelas de derecho, por las asociaciones de abogados y también abogados independientes, libres, ciudadanos, abogados. Pero si producto de estas consultas se sugieren cambios a la iniciativa que usted presentó inicialmente, sí, lo irreductible sería la elección. Sí, lo que yo sí creo que debe de sostenerse es que sea el pueblo el que los elija, porque es un principio. Así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económica o política. Van a tener como jefe al pueblo. O sea,
su jefe va a ser el pueblo, que eso es la democracia. Tienen que procurar siempre poner por delante el interés general, no el interés personal, por legítimo que sea, siempre el interés público. Y no hace falta modificar la Constitución o las leyes, porque no hay ninguna ley que diga que es válido robar, no hay ninguna ley que permita la corrupción, como sucede. El problema es en la aplicación de la ley, que sea gente incorruptible, que los hay. Y eso es una garantía para todos. Siempre se habla, piso parejo. Pues sí, eso es lo que queremos, que no haya monopolios, que no hayan agentes, como les llaman a los monopolios ahora, agentes preponderantes, que crearon todo un andamiaje para engañar con supuestas organizaciones independientes, para que no hubiesen monopolios, para que no hubiesen agentes preponderantes. Y ahí están los representantes de los agentes preponderantes en todos estos organismos. Si no están dispuestos a modificar. Porque la gente se hace la información general y la gente va a elegir. Sí, me refiero a esta consulta que acordaron usted y la presidenta electa. ¿Para qué se va a hacer si finalmente? Bueno, hay otros temas, por ejemplo, un asunto que es esencial es la elección de los jueces, que el pueblo los elija. Eso sí es inamovible. Sí, pero van a definir si se reduce el número, eso puede ponerse a consideración de todos. Otro asunto que es importantísimo también y que nosotros estaríamos de acuerdo en ver qué se hace con el Consejo de la Judicatura. O sea, porque el Consejo de la Judicatura debería ser el órgano que vigilara el buen funcionamiento de jueces, magistrados, ministros, el recto proceder de los jueces, magistrados, ministros. No hay un solo juez en la cárcel, uno. Y entonces, ¿para qué está el Consejo de la Judicatura? Entonces, pueden salir propuestas de que independientemente de que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, también se elija un tribunal, o ese Consejo de la Judicatura sea también electo y que tenga facultades para sancionar el mal procedimiento de las autoridades judiciales, cuidar que no haya corrupción y otros temas, decidir sobre lo temporal, cuánto tiempo pueden tardar en su cargo, si pueden reelegirse o no. O sea, hay muchísimas cosas. Los sueldos, si se va a cumplir con la Constitución. Este señor hablando de la Constitución.
cuando es de los más tenaces violadores de la Constitución, el ministro Aguilar. ¿Cómo va a ser que la Constitución establece claramente de que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente y ellos ganan 4 veces más? Eso es otro tema. ¿Por qué los guardaditos de 20,000 millones de pesos? Y lo otro, la justicia pronta, expedita, tienen miles de presos sin sentencia desde hace años. Resuelven así, cuando hay un interés de por medio. Hay, por ejemplo, en la reforma, lo comentó Elizabeth, términos, si se trata de fraude fiscal, pues 6 meses. No puede ser que un fraude fiscal, nada más porque se trata de un potentado o de una corporación empresarial o financiera, se lleve décadas y no se resuelva. Y tácticas dilatorias. No se necesita el embalse, va pasando el agua, son como turbinas flotantes y van generando energía. Todo eso lo estamos aplicando. Y sí se usaron ahora. Quiero informar, ya pasó lo del proceso electoral, pero coincidió con el mayor consumo de energía por el calor. Ya está pasando. Pero cuando subió más la temperatura y hubo más consumo, fue precisamente en los 20 días o el mes anterior a la elección. Entonces, y fue un fenómeno extraordinario. Así como no había habido tanto calor, así también no se había registrado tanto consumo de energía, sobre todo en horarios picos. Entonces, solo tuvimos 3 momentos difíciles, 3 días. Y los técnicos de SENACE y de Comisión Federal de Electricidad, que son de los mejores, todos los trabajadores electricistas, más que les quiero hacer un nuevo reconocimiento, no voy a dejar de reconocer lo que hacen, estuvieron en reunión permanente 24 horas, 20 días, trabajando juntos, Comisión Federal con SENACE, y logramos que no hubiese cortes, apagones, porque no hay un viraje. No van a gobernar los que piensan como el joven que despide a su trabajadora, porque no es solo ese joven, son millones, y los responsables
de ese proceder son los de arriba, conservadores muy corruptos. Afortunadamente el pueblo de México dijo no a eso y ya no van a gobernar eso. Va a seguir la transformación y quien va a gobernar pues tiene esa sensibilidad de escuchar, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente más humilde, a los olvidados, a los humillados. Eso es muy importante, porque si no, iba a ser un retroceso, es regresar otra vez a atender solo a una minoría, de olvidarse de la gente. Por eso estoy muy contento. De modo que aun cuando está terminando nuestra administración, nuestro mandato, pues sabemos que la gente va a seguir siendo atendida, que van a continuar los programas de bienestar y se van a ampliar. Por ejemplo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, está hablando y fue su compromiso y ya va a enviar la iniciativa de reforma. Bueno, nos va a tocar a nosotros, pero es una propuesta de ella para que las mujeres tengan pensión de 60 a 64 años. Y no es nada más que se eleve a rango constitucional, sino que ya cuando ella entre, a más tardar principios del año próximo, ya empieza este programa. Continúa el programa de apoyo a adultos mayores, porque también ya es un derecho. Ahí la reforma que se está proponiendo es que originalmente se estableció que se iba a entregar una pensión universal a los adultos mayores de 68 años. Y la verdad es de que desde hace 2, 3 años se entrega a partir de los 65, porque comenzó con 68 universal y 65 para comunidades indígenas, pero se decidió que fuese 65 para todos. Sin embargo, en la Constitución quedó como 68 años. Entonces se va a corregir, es decir, se va a modificar para que sea 65 y se va a agregar lo que propuso Claudio con las mujeres. Luego, nosotros avanzamos mucho en la entrega de becas a estudiantes de escasos recursos, de familias pobres. Tenemos, como nunca en la historia, más de 12 millones de estudiantes que reciben becas, desde el nivel básico hasta posgrado.
12 millones. Pero Claudia propuso en campaña y va a convertir en universal todas las becas de nivel básico. Eso nosotros no lo pudimos hacer. Nosotros tenemos como 5 millones. En todo se equivocaron. En las mesas de discusión en Foro TV, Radio Fórmula, Latinus, Televisa, TV Azteca, con Aristegui, no hicieron más que hablarse entre ellos, dejando de lado al México real, a la gente que sí existe y que ellos ignoran con desprecio. Y no faltó quienes, después de la contienda del 2 de junio, seguían muy molestos, estaban muy enojados. Este sujeto que se grabó declarando que despidió a su trabajadora del hogar por chaira, por haber votado por la en la entonces candidata Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué dice, por favor. Pero sí, por ejemplo, la señora que limpia mi casa, por ejemplo, se va a oír culero y no quiero que me tomen a mal, súper ultra mega chaira, ¿no? Viene una vez por semana y le pago creo que 450 pesos. Pero yo estaba tan enojado que el lunes que vino le dije, ¿sabes qué? Ya no se va a poder. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Que por cómo vienen las cosas necesito ahorrar lana porque se viene feo el gobierno y ni modo. Y ni modo. No, pues ni hablar, ni puedo. O sea, se oye y me escucho pero también la tira se rompe de lo más delgado y tienen que sentir un poco el rigor. Sobre todo esa gente que es chairo. Por ejemplo, si tú eres un empresario, ¿no? Y tienes 2 currículums y igual de experiencia y sabes que uno es chairo, no lo contrates. Se oye hasta me siento mal diciéndolo, pero ni modo. ¿Este personaje justifica el despido? Porque tiene que ahorrar dinero, porque se viene algo muy feo y ni modo. Eso es lo que dice. No, sí, la despidió por una cuestión de discriminación, por ser chaira. El mismo discurso de que iba a subir el dólar cuando ganó el presidente López Obrador, ¿se acuerdan de Chumel? Compren dólares, decía. Pero ocurrió todo lo contrario. El peso sigue siendo una moneda fuerte, se incrementó históricamente el salario mínimo, se otorgó becas a estudiantes, se crearon programas sociales y se combatió la corrupción y la impunidad. Hay que decir, este señor no vive en el mismo México, porque ellos y muchos de los comentaristas que vimos, unos diciendo que la señora de las tortillas no estaba preocupada por otras que se formaban en la fila de las tortillas, no se preocupaba por otras cosas más profundas que ellos sí, o como la otra señora que dijo que nos quitó las cadenas. Ellos no se asumen como el pueblo, porque no se asumen como, y ni tampoco se ven iguales a los casi 36 millones que votamos por el segundo piso de la transformación, porque el gobierno dejó de ser para los ricos y para los que se sienten superiores y para los privilegiados, y ahora se gobierna con el pueblo. Hasta aquí vamos a dejar esto, pero esto solamente es un botón de muestra. Ayer también se hizo viralizaciones ni confrontaciones y básicamente eso es lo que está haciendo. Por favor, les pediría que me dejen esa foto en lo que les informo lo que sí contempla la reforma. Primero, lo que se busca es que haya elección popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se propone la reducción del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 11 a 9 ministros y la desaparición de salas. Esto con el propósito de evitar duplicidad de funciones y burocracia.
Esta es muy importante, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial con independencia de la Suprema Corte. ¿Esto por qué? Porque en este momento la presidenta de la Corte es quien encabeza, más bien preside el Consejo de la Judicatura Federal, la presidenta de la Corte. Entonces, pues esto es inoperante y eso son juez y parte. No se puede juzgar a un juez, ¿no? Dentro de este sistema. También la reforma impide que jueces puedan otorgar suspensiones en contra de leyes con efectos generales, es decir, que se metan en el trabajo legislativo, o sea, que respeten la división de poderes. Además, establece plazos máximos de 6 meses para resolver asuntos fiscales, no como el señor que escondió un expediente 2 años, y de 1 año para asuntos penales. También se propone la renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces en una elección extraordinaria que se celebre en 2025. Que guardó 10 meses el expediente de una televisora que no le gusta pagar impuestos. El monto, 25,000 millones de pesos, así, lo guardó en su escritorio. Pero también, ¿qué hizo Luis María Aguilar? Concedió la libertad de al menos 65 personas involucradas con que participaron en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, con la justificación de tortura. Pero también saben a quién, a su secretario particular, le encontraron maletas de dinero en su auto. Bueno, ahí no acaba esto. Vamos a ver quién nominó al ministro Luis María Aguilar. ¿Me pasan, por favor, la foto? Miren nada más esta foto. Lo nominó nada más y nada menos que el narcopresidente Felipe Calderón. Y miren quién está atrás. Genaro García Luna, exactamente. ¿Y qué creen que están haciendo? Pues miren, lo están premiando aquí, se ve muy contento, departiendo autónomamente con Felipe Calderón y un preso en Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Bueno, este señor también no solamente le gustan este tipo de cosas, sino también se opone a la reforma eléctrica y a otras reformas. El ministro reproduce la campaña de mentiras que va a someter a la Corte, dice él, mire, que va a someter a la Corte, dice el señor Luis María Aguilar, que se le va a quitar autonomía al Poder Judicial. Esto es falso. Que si se va a atentar contra las prestaciones y las pensiones de los trabajadores. No, señor, usted se opuso a que se retiraran los fideicomisos. Hay que recordárselo. Y también, bueno, ha dicho de todo el señor, pero miren, yo lo voy a dejar aquí, mejor vamos a escuchar qué dijo el señor ministro de la Corte, Luis María Aguilar. Fundamental. Si no hay Suprema Corte independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto está acabado. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Se hace lo que yo diga y se acabó eso. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconstitucional, pues entonces vamos a suponer que no hubiera una Corte independiente y que se dicta una ley inconstitucional. Con su permiso, señor presidente. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 12 de junio del año 2024 y vamos a iniciar, recordemos que esto solamente es un resumen, pero vamos con las más relevantes de la semana. Bueno, primero vamos a presentar que es falso un video de una supuesta explosión de una mina terrestre en Aguililla, Michoacán. Vamos a ver. En su afán
de mostrar un país en llamas, la periodista Azucena Oresti publicó el 10 de junio pasado un video falso que se atribuía a un hecho en Michoacán que no ocurrió. El video muestra a dos hombres vestidos con uniforme militar que son lanzados por el aire después de que les explotara una mina terrestre. La periodista y otro comunicador, que le hizo segunda, aseguraron que el clip fue grabado en Aguililla, Michoacán. Pero todo esto resultó falso. El video original fue grabado en Ucrania. Un batallón independiente para fines especiales informó en su página de Facebook, como vemos en la pantalla, que junto con los ingenieros de otra brigada colocaron una mina que hizo explotar a los invasores. Esto fue lo que verdaderamente ocurrió y el video que difundió Azucena Oresti no corresponde a México, sino a Ucrania. La campaña electoral ya terminó, pero la guerra de la desinformación continúa. Hay que estar atentos para no caer en noticias falsas, en fotografías postizas, ni en videos adulterados o editados con mala fe, como el que estamos viendo. Hay que decir no a las mentiras publicadas como verdades. Esta es la primera de la semana, pero vamos con una de redes que fue ampliamente difundida. No es verdad que las pensiones del IMSS se vayan a reducir. Presentamos este ejemplo porque nos pareció relevante de cómo los promotores principales de la campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, que duró 4 meses posicionando diariamente la etiqueta narcopresidente, ahora continúan difundiendo mentiras contra el gobierno, incluso tras haber terminado el periodo electoral. Esta cuenta de X es de las que más retweets recibe de los ejércitos de bots que difunden las campañas contra el presidente de México y contra el gobierno. Este mensaje de enojo de quien lo suscribe y la mala leche para publicar mentiras. Vamos a ver qué dijo esta cuenta, porque no sabemos tampoco si es en su nombre real, no hay ninguna información pública sobre quién es este personaje. Dice: tengan su voto. Vean cómo intenta burlarse del voto mayoritario con una mentira. Dice también: Pensión IMSS 2024 anuncian reducción del 15% en pagos a partir de junio. Todos los adultos mayores que reciben la pensión IMSS en este 2024 deben estar atentos, ya que un grupo selecto sufrirá de una reducción en su pago mensual de hasta 15%, aunque ojos, no aplica a todos. Esto que dice esta cuenta, que fue una de las que mayor impulso le daba desde tempranito a la etiqueta de narcopresidente, miente, porque siguen muy enojados. El Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió lo publicado por esta cuenta y aclaró que es falso que se vayan a reducir las pensiones a partir de junio. Lo estamos presentando aquí porque este mensaje tuvo más de 600,000 reproducciones y es de los que les toman captura de pantalla y lo mandan a través de las aplicaciones de mensajería instantánea como Facebook y Telegram en cadenas. Hasta aquí estas notas, pero vamos con otra que tiene que ver con la reforma de vivienda. Hay que decir, la reforma de vivienda no eliminará la propiedad privada como han difundido medios. Esta es la 9ª vez en el año que vamos a desmentir esto. Del paquete de reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las que más noticias falsas generó fue la de vivienda. Ustedes recordarán que hasta en la marcha de la Marea Rosa la gente estaba muy asustada por esto porque lo vio en WhatsApp. Esta se reprodujo con el falso argumento de que Morena aprobaría una nueva constitución en la que el gobierno expropiaría las propiedades y casas de los ciudadanos. Y hay que decirlo nuevamente, la 9ª vez, esto es una mentira burda.
Se volvió tema de conversación y en redes sociales durante varios meses. Hasta inventaron un artículo de la Constitución, ¿se acuerdan? En el periodo electoral también circularon audios de vía WhatsApp. Incluso algunos medios publicaron la mentira fabricada. Y este es un ejemplo. Radio Fórmula, el pasado 8 de junio, entrevistó a una abogada de nombre Claudia de Buenuna, quien señaló que con la reforma se quiere eliminar la propiedad privada, así lo dijo ella, y siguiendo el hilo de la desinformación repitió el mismo argumento, que se reformaría un artículo que no existe en la Constitución. Vaya expertos los que entrevistan en la radio. La señora de Buenuna mintió al decir que quienes rentan perderían su casa, que las rentas serían parte del pago y que eso generaría una crisis, pues según ella ya nadie iba a querer rentar. Toda una fantasía y un montón de mentiras, porque no presenta ni una prueba y su fuente creemos que es la de los deseos, porque el tema, decimos nosotros, no son las declaraciones de la supuesta experta, porque finalmente ella está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. El problema es que un medio que se supone es serio le da cabida a la desinformación como si fuera verdad. Esto no es informar, es difundir mentiras y también ser irresponsable con sus audiencias. Pero bueno, aprovechamos el tema para destacar lo que sí propone la reforma de vivienda, que el Infonavit, primero, pueda destinar recursos para la construcción directa de vivienda. Además, reconoce el derecho a la vivienda en arrendamiento a través de una renta social que equivale al 30% del salario del trabajador. Después de 10 años, el trabajador podrá comprar la vivienda en arrendamiento a un costo reducido, tomando en cuenta las rentas pagadas. Esto se logra con un acuerdo entre el Infonavit y el arrendatario y no involucra la renta de manera particular, es decir, las personas que tienen una propiedad y la rentan, esto no aplica para ellos, es un acuerdo entre la Infonavit y los que son beneficiarios. No está en riesgo la propiedad privada, una vez más. Y bueno, ahí que quede. Hasta aquí está este desmentido, pero ahora nos toca, muy lamentablemente, desmentir a un ministro de la Corte, porque un ministro fue al ataque contra la reforma al Poder Judicial. Quizás ustedes lo vieron, pero si no, a todas y todos los que nos están viendo. En donde hubo un secuestro. And then what can you do with all that information? What do you personally do? Y luego, ¿qué puede hacer con todo Ahí eso? tomamos decisiones. Personalmente. Ahí tomamos decisiones. Ahí tomamos las But decisiones. can you reach the cartel and say, knock it off? ¿Puede usted llegar al cartel, comunicarse con el cartel y decirles hasta aquí basta? No existe. Nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Sí. Antes, sí, había un contubernio entre autoridades y delincuencia. No había fronteras. Ahora no. Ahora la autoridad está de un lado y la delincuencia de otro. Antes, cuando era presidente Felipe Calderón, que hubo una especie en México de narcoestado y que participaron también de las agencias de Estados Unidos. Está ahora preso en Nueva York el que era secretario de Seguridad de Felipe Calderón y está preso porque se demostró que estaba vinculado con las bandas de narcotraficantes. But you're saying you don't have, are you saying you don't have to reach out to them or communicate with them any longer? ¿Está usted diciendo que ya no tiene que comunicarse Isn't con that los impossible? carteles? Don't you have to reach No, out? No es imposible, no tiene usted que comunicarse con ellos. No. Es que no se puede dialogar con la delincuencia. Lo que se tiene que hacer
con la delincuencia, ¿sí?, es aplicar la ley. Lo que se hace es una labor de inteligencia, que no de espionaje, de inteligencia, para detener a los responsables de las bandas del narcotráfico. Pero yo no voy a establecer contacto, comunicación con un delincuente. El presidente de México, si yo puedo hablar como le estoy hablando, es porque tengo autoridad moral. ¿Sí? Y si se tiene autoridad moral, se tiene autoridad política. Y ya no se puede gobernar un país tan excepcional como México, con un pueblo extraordinario, porque México es una potencia cultural en el mundo. No se puede gobernar sin tener integridad. Un corrupto no puede. Cuando yo llegué a la presidencia, la relación económica comercial más importante de Estados Unidos era con China y luego Canadá y ahora es México, y deseamos continuar de esa manera porque nos necesitamos mutuamente. How much of that was luck, because the U.S. was having difficulty with China, and how much of that was strategy? ¿Cuánto de esto fue la suerte de que Estados Unidos estaba teniendo dificultades de diferentes tipos con China y cuánto de esto fue estrategia? Las dos cosas. Al principio el presidente también en el periodismo hace falta profesionalismo, objetividad, ética, hace falta rectitud, honestidad. Entonces, un presidente de cualquier país no puede permitir que lo ninguneen, ¿sí?, aunque se trate del New York Times o del Washington Post o del Wall Street Journal. Tiene que haber un respeto. Ahora, si la reportera presentara pruebas. ¿Y qué me dice entonces de abrazos no balazos? For the journalist. Para los periodistas. What about just saying this is the truth? She doesn't think she wanted to hear the truth. Ella decir la verdad, yo pienso que lo que ella quería es escuchar la verdad. She did. No. Ella dio por asentado, ¿sí?, que tenía información, ¿sí?, que me vinculaba a las bandas del narcotráfico. ¿Sí? Y no tenía nada. O sea, ella mintió. Entonces, ya no se puede estar aplicando la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Eso ya no. Entonces, el tráfico de armas requiere de cooperación, pero sobre todo de que haya prohibición. A un supermercado y se compra un arma, ¿sí?, de alto poder y no haya ningún registro, nada, absolutamente. Entonces, ¿qué estamos planteando? Controlen, ayúdennos, porque estamos hablando de armamento capaz que incluso no era conveniente usarlo en el territorio nacional porque para que funcionara bien tenía que volar
5 horas en promedio. Entonces, la pérdida de valores, porque no es normal que los jóvenes busquen la felicidad, entre comillas, en las drogas. The head of the DEA says Para gobernar México, ahora, y espero que durante mucho tiempo hacia adelante, porque estamos iniciando un proceso de transformación, de cambio, que se necesite para gobernar México siempre honestidad. O sea, porque eso es lo que da la fortaleza. Si el presidente de México es corrupto o tiene vínculos con narcotraficantes, sabe que entonces sí se aplicaría la recomendación del diputado. ¿Cómo se llama? Speaker Johnson. Majadero, ese majadero irrespetuoso. Fíjense qué mal, con todo respeto, está Estados Unidos, que el líder de la Cámara de Diputados es de representantes House. De la Cámara. de la Cámara de Representantes. piensa de esa manera. Qué poco nivel moral y político, que es una vulgaridad lo que externó. You are the #1 trading partner right now with the United States. Usted es el socio comercial número 1 de Estados Unidos. Do you feel Washington and the White House is treating you with that respect? ¿Piensa usted que Washington y la Casa Blanca lo están tratando a México, a usted, con ese respeto? Sí, hemos tenido la suerte, porque la política es virtud y es fortuna, que nosotros hemos tenido la suerte, en mi caso, de que tanto el presidente Trump como el presidente Biden han sido muy respetuosos. It used to be a threat that lawmakers would say, we're going to shut down the border to Mexico. They can't make that threat any longer. Antes era una amenaza que hacían los legisladores en Estados Unidos. Vamos a tener problemas con México, cerramos la frontera. ¿Es que los legisladores en Estados Unidos ya no pueden continuar haciendo esta amenaza? No, no se puede, porque es bastante la integración económica. Puede ser que en el discurso y en la demagogia se diga, cerramos la frontera, pero nos necesitamos mutuamente. No podrían ustedes comprar automóviles baratos si se cierra la frontera. Es exactamente. ¿Qué sucedería con Estados Unidos? O sea, ustedes tendrían que pagar 10, 15 mil dólares más por un automóvil. Hay plantas en México y hay plantas en Estados Unidos que son fundamentales para el consumo de todos los habitantes de Estados Unidos y de México. Alimentos, manufacturas, muchas actividades. Pero además es una vecindad de mucho tiempo, y así como hemos tenido diferencias, porque no se puede olvidar que Texas era de México y que 9 estados de la Unión Americana eran de México. Texas está lleno de apellidos: González, Garza, Rodríguez.
así como hemos tenido esas diferencias, hemos tenido también relaciones muy fraternas. Hay dos presidentes estadounidenses que yo admiro. Abraham Lincoln, ¿sabe cómo se decía en México antes sobre Lincoln? Se decía, habrán muchos Abrahames, pero como Abraham, no habrán. Está difícil la traducción, pero porque lo queremos mucho, porque él, incluso siendo legislador, todavía no era presidente, se opuso a la invasión de Estados Unidos a México. Y luego, cuando nos invadieron los franceses, él no reconoció a Maximiliano, el emperador impuesto por los franceses, y mantuvo una muy buena relación con el presidente Juárez en aquel entonces. El otro presidente, porque Lincoln era republicano, el otro presidente que admiro y que fue muy generoso con México es el presidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, demócrata, muy respetuoso. You like Lincoln, you liked Roosevelt, you said you had a good relationship with President Trump and President Biden. Who do you prefer as president if it was up to you in the United States in the next election? Do you like Biden or do you like Trump? Sí, usted como dice, usted admira a Lincoln, a Roosevelt también. Dictadura, comunismo, etcétera, 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 etcétera. So let's answer. You're not authoritarian and you're not a dictator. Usted no es un autoritario, usted no es un dictador. No, yo soy un luchador social, soy humanista, soy partidario de la no violencia. Llevo casi 50 años luchando por mis ideales, por mis principios, y siempre lo he hecho de manera pacífica. Nos robaron 2 veces la presidencia de la República. 2 veces. 2 times. 2 veces. 2 veces. Gané a la tercera, porque hay un dicho popular en México según el cual la tercera es la vencida. Fentanilo, que no llegue droga a Estados Unidos. Estamos aplicándonos a fondo. Y además de ser un asunto de nuestra responsabilidad, que tenemos nosotros la obligación, ¿sí?, de evitar el narcotráfico, de combatir el narcotráfico, también lo hacemos por razones humanitarias. Porque si hay un problema lacerante hoy día en Estados Unidos, es el problema del consumo de fentanilo. El principal problema, desde mi punto de vista, de Estados Unidos hoy es el consumo de droga, y en especial el consumo de fentanilo, porque es muy doloroso que pierdan la vida tantos jóvenes, porque es un asunto, repito, muy doloroso. Es una pandemia. Nada más que no se atreven los políticos de Estados Unidos a tratar el fondo del asunto. El fentanilo, que es la peor amenaza, y por otro lado el Departamento de Estado dice que el fentanilo llega desde México. ¿Están ellos equivocados al decir esto? Sí, o
no tienen toda la información, porque el fentanilo se produce en Estados Unidos, se produce en Canadá. You're saying fentanyl's not produced in Mexico? ¿Está usted diciendo que el fentanilo no se produce en México? No, no. Aquí llegan precursores químicos. The chemicals. Sí, Las sustancias. las You're sustancias. saying they're not Sí. making fentanyl. Y usted dice que aquí no se está haciendo el fentanilo. No se hace el fentanilo. The O sea, State Department says most of it's coming from Mexico. El Departamento de Estado dice que casi todo el fentanilo proviene de México. Nosotros tenemos otros datos. El fentanilo se produce en Estados Unidos, en Canadá y en México. Y los precursores químicos vienen de Asia. La fabricación del fentanilo se hace en Estados Unidos, en Canadá, también en México, en menos proporción que en Estados Unidos. There are some U.S. politicians who Que Estados Unidos debe tomar este asunto en sus propias manos. El senador Lindsey Graham dice que a los carteles se les debe también denominar terroristas. he said, Senator Lindsey Graham said, we're going to unleash the fury and might of the U.S. against these cartels and give the military the authority to go after these organizations wherever they exist. Él ha dicho, y cito al senador Lindsey Graham, que tenemos nosotros que desencadenar, perseguir a estos carteles y darles también al ejército la autoridad para que haga lo mismo, ir persiguiendo, ir en contra de esos carteles. Sí, en Estados Unidos, And in Mexico, extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Cuando estaba el presidente Trump, me propuso que se le diera trato de terroristas a los narcotraficantes. Yo le dije que eso no iba a resolver nada, que nosotros íbamos a enfrentar el problema del narcotráfico, y al final aceptó y hasta lo dio a conocer que me había consultado y que yo sostenía que no había que considerar terrorista a los narcotraficantes mexicanos. Y